Bueno chicos, comenzamos entonces la segunda clase de, de el preingreso de la parte de matemática de que van a ver ustedes más el año que viene en el cursillo de ingreso. En esta segunda clase lo que vamos a empezar a ver es expresiones algebraicas, la factorización y algunas propiedades que cumplen las expresiones algebraicas. Esos serían los temas que vamos a ver hoy, lo tienen también en el material que se les subió. Estos son los temas de la clase de hoy y vamos a empezar a ver lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica consiste en combinar letras y números a través de distintas operaciones matemáticas, como puede ser una suma, una resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. En esa combinación de letras y números que se da, las letras estarían simbolizando lo que es una incógnita o una variable, que también la podemos llamar de esa forma. Es decir, nos representan algo, una incógnita, algo que no conocemos, una variable, algo que puede ir cambiando de valor, y a través de distintas operaciones matemáticas las vamos a ir combinando con números. Existen dos tipos de expresiones algebraicas racionales y expresiones algebraicas irracionales. Las racionales son aquellas en las que tenemos, fíjense que acá ya usamos el concepto de variable, dice sus variables forman parte o del denominador de la operación matemática o están en el numerador con un exponente entero, es decir, están afectadas por una potencia en donde el exponente es un número entero. Aquellas expresiones que cumplen con esas características se denominan expresiones algebraicas racionales. Algunos ejemplos, como tenemos acá, tenemos por ejemplo x más 1 sobre y, en donde las letras, o también se pueden llamar incógnitas o variables, fíjense que tenemos como operación principal, en este caso tenemos una suma, en donde por un lado tenemos un término, donde tenemos la variable elevada a un exponente entero, que en este caso no aparece el exponente, pero sería como si estuviese elevado a la 1, es decir, el exponente sería 1. Entonces el x elevado a la 1 nos da x. Y el otro término, tenemos la variable en el denominador, un 1 sobre y, tenemos la variable en el denominador, y que también no está explícitamente afectada por una potencia, pero sí podríamos decir que tiene un exponente entero que es igual a 1. En los demás casos también, si observan, tenemos combinaciones de letras y números por distintas operaciones, en donde cada letra o está en el denominador o está en el numerador, pero con un exponente entero, afectado por una potencia cuyo exponente es entero. Esas son las expresiones algebraicas racionales. Por otro lado, también tenemos las expresiones algebraicas irracionales. Esas expresiones algebraicas son aquellas en las que la variable, o dicho de otra forma, la incógnita o la letra, está debajo de un signo radical, es decir, está afectada por una raíz, o tiene un exponente que no es un número entero, es decir, está afectada por una potencia en donde el exponente no es entero, sino que puede ser una fracción o un número decimal. Algunos ejemplos, puede ser este caso. En el primer caso tenemos una suma en donde si vemos en el primer término, tenemos la variable o la letra que está afectada por un exponente entero, que sería igual a 1, que no está explícitamente, pero implícitamente sabemos que estaría afectado por una potencia cuyo exponente es igual a 1, y en el otro término tenemos sí la letra o la variable afectada por una raíz. Como se da ese caso, en donde tenemos el exponente, que es la variable o la letra que está afectada por la raíz, podemos afirmar que esta expresión se trata de una expresión algebraica irracional. Y lo mismo aplica a los demás ejemplos. En el caso de, volviendo hacia atrás, cuando hablamos de expresiones algebraicas racionales, tenemos dos grandes grupos: expresiones algebraicas racionales enteras y expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Las expresiones algebraicas racionales, es decir, hablando de este primer segmento de expresiones algebraicas racionales, dentro de ellos tenemos las enteras. Las expresiones algebraicas racionales enteras son aquellas en donde esa combinación que se da entre números y letras, o también
dicho de otra forma, entre números y variables o incógnitas, están afectadas por operaciones de adición, sustracción, multiplicación, potenciación, y la potenciación se da con una exponente natural, es decir, que el exponente, la variable que está afectada, la potencia, tiene una exponente natural. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Qué condición tiene que cumplir ese exponente natural? ¿Cuándo vamos a estar hablando de un número natural? ¿Se acuerdan de eso? Que eso lo vieron el lunes en la clase. ¿Se acuerdan cuándo un número es natural? No llegué a escuchar bien. Si alguien quiso decir algo. Tienen que ser positivos. Exactamente. Una condición que cumplen los números naturales es que son positivos. Y otra condición es que son enteros. Es decir, los números naturales están compuestos por los enteros positivos. Por lo tanto, cuando vamos a estar hablando de una expresión algebraica racional entera, cuando tengamos letras y números combinados por todas estas operaciones, y el exponente al que tengamos afectada la variable o la letra, tiene que ser un número natural, es decir, tiene que ser un número entero y positivo. Cualquier expresión que no cumpla con esa característica no va a ser clasificada como una expresión algebraica racional entera. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos combinaciones de números y letras en donde las operaciones cumplen con las operaciones a las que se refiere una expresión algebraica racional entera, y a su vez tenemos la variable o la letra afectada por una potencia cuyo exponente es un número natural. En este caso el 3, acá el 2, y acá que no está explícito, pero estaría afectado por un 1, que también forma parte de los números naturales. Lo mismo pasa acá abajo. Una expresión algebraica racional o entera también se puede denominar como un monomio, si cumplen con algunas características. ¿Cuáles son las características que tiene que cumplir esa expresión algebraica para ser considerado un monomio? Tiene que ser de un único término, es decir, la expresión algebraica tiene que constar de un único término, y vamos a tener letras y números en donde los números y las letras están afectados por un producto, es decir, que la relación que hay entre ellos o la operación que une las letras y los números es un potencial. Y a su vez, para ser una expresión algebraica racional entera, tiene que cumplir que la potencia, es decir, la variable, tiene que estar afectada por una potencia y el exponente tiene que ser un número natural, es decir, un entero positivo. Algunos ejemplos de monomios son estos que tenemos acá. Fíjense que todos estos ejemplos consisten en un único término en donde tenemos números y letras que están afectados por un producto, es decir, la operación que une esos números y esas letras es un producto, y la variable en todos los casos está, o la letra en todos los casos, está elevado a un exponente natural, un número natural. Un monomio podemos también descomponerlo en dos conceptos. Por un lado tenemos dos elementos, por un lado tenemos un coeficiente y por el otro lado tenemos la parte literal. El coeficiente de un monomio se refiere a cuál es el número que pertenece a ese monomio. Es decir, el monomio como concepto es un producto entre un número y una o varias letras. Ese número se denomina coeficiente del monomio. Y todas las letras o variables que intervengan en ese monomio junto con el exponente al que están afectados, ese exponente natural al que están afectados, forman lo que es la parte literal del monomio. Entonces, volviendo a lo que es el concepto de monomio, es una combinación de números y letras en donde la operación que une esos dos elementos es un producto. El
número se denomina coeficiente del monomio y la letra junto con el exponente natural al que está afectado se denomina la parte literal del monomio. A su vez, los monomios los podemos clasificar en monomios semejantes y monomios no semejantes. Un monomio semejante son aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, si tienen las mismas letras afectadas por el mismo exponente natural, cada una de ellas, vamos a poder afirmar que tienen la misma parte literal. Por lo tanto, dos monomios que tienen esa característica, esa misma parte literal, se denomina que son monomios semejantes. Algunos ejemplos, en este caso, fíjense que acá tenemos monomios. ¿Por qué serían monomios? Porque son combinaciones de números y letras unidos por un producto en donde ese sería el concepto de monomio. Y en donde la parte literal, que sería el x al cuadrado, que es la letra elevado al exponente natural, coincide con la parte literal de este otro monomio, que es la letra elevado al exponente natural. Como coincide o es igual la parte literal, podemos afirmar que estos dos monomios son semejantes. Ahora bien, los monomios son expresiones algebraicas que constan de un único término. ¿Qué pasa si uno más de un monomio utilizando sumas o restas? Es decir, le agrego a ese monomio otros términos, lo que podrían ser otros monomios. Allí surge el concepto de también una expresión algebraica racional entera o resta de monomios que son no semejantes. Es decir, ¿qué significa que sean monomios no semejantes? Que no cumplen con esta característica que tenemos acá. Son monomios que no tienen la misma parte literal. Si esos monomios que no tienen la misma parte literal los relaciono con una suma o una resta, obtengo lo que es un polinomio. Que ahí sí ya el polinomio entonces, la diferencia es que no consta de un único término, sino que al tener una suma o resta voy a tener más de un término. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna consulta hasta acá de lo que vimos hasta ahora? Hasta ahora bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos de polinomios en donde tenemos una suma de monomios en donde en cada monomio tenemos, en este caso tenemos un valor numérico solo, es decir, no tenemos una letra en el último término. Tenemos un número, un coeficiente solo. Pero en los otros dos términos tenemos lo que son monomios y son monomios no semejantes. ¿Por qué? Porque esta parte literal, que sería la letra elevado al exponente natural, no es igual en estos dos. Es decir, la letra coincide, pero fíjense que el exponente natural no. Y la parte literal incluye al exponente al que está afectado la variable o la letra. Por eso decimos que estos dos monomios son no semejantes y están unidos por una suma, por lo tanto constituye lo que es un polinomio. Bien, volviendo a lo que son las expresiones algebraicas racionales, habíamos dicho que por un lado teníamos expresiones algebraicas racionales enteras y por otro lado expresiones algebraicas racionales fraccionarias. ¿Cuál o qué característica cumple una expresión algebraica racional fraccionaria? Es aquella que, como ven acá, es un cociente de polinomios. Es decir, esta expresión de p de x sobre q de x, p de x es un polinomio, que significa que es una suma o resta de monomios no semejantes. Eso lo tendremos en el numerador. Y en el denominador tenemos otro polinomio, o dicho de otra forma, otra suma o resta de monomios no semejantes. Cuando tenemos dos polinomios en forma de fracción o un cociente de polinomios, dicha expresión algebraica recibe el nombre de expresión algebraica racional fraccionaria. Algunos ejemplos pueden ser esto que tenemos acá, en donde si vemos en el numerador, si lo consideramos
de manera independiente a este cociente, es decir, analizamos únicamente lo que tenemos en el numerador, vemos que se trata de un polinomio, es decir, tenemos monomios no semejantes afectados por una suma o una resta. Por lo tanto, tenemos un polinomio independiente, podemos afirmar también que se trata de un polinomio, tenemos una resta de monomios no semejantes. Ese cociente de polinomios entonces recibe el nombre de expresión algebraica racional fraccionaria. Y lo mismo para este ejemplo. El numerador es un polinomio, el de esos dos polinomios es una expresión algebraica racional fraccionaria. Resumiendo un poco entonces lo que vimos hasta acá. Ahí está. Bien. Resumiendo un poco lo que vimos hasta acá, empezamos a definir lo que son las expresiones algebraicas. Dentro de las expresiones algebraicas las habíamos dividido en dos grupos, en expresiones algebraicas racionales e irracionales, y a las racionales también las clasificamos en dos grupos, que son las enteras y las fraccionarias. Y dentro de las expresiones algebraicas racionales y enteras tenemos el concepto de monomios semejantes y de polinomios. Este cuadro sería este esquema sería un resumen de los conceptos que vimos hasta ahora. Bien. Otro concepto que vamos a ver en la clase de hoy es el concepto de productos notables y de reglas de factorización. ¿Qué son los productos notables? Los productos notables, como su nombre lo dice, es un producto que al cumplir con ciertas características o cierta estructura, se puede resolver aplicando el concepto de producto notable o el concepto al que se refiere sin la necesidad de que resolvamos o verifiquemos esa multiplicación, ese producto. Es decir, vamos a ver este caso, un cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es un producto notable porque, fíjense, de este lado tenemos una igualdad, en donde de este lado tenemos x más a elevado al cuadrado. ¿Qué significa ese elevado al cuadrado? Que tenemos el x más a multiplicado otra vez por x más a. Es decir, tenemos dos veces x más a, afectados por un producto. Ahora bien, si encontramos un producto que cumple con esta estructura, podemos resolverlo sin la necesidad de verificar la multiplicación, es decir, sin tener que hacer x más a por x más a, puedo aplicar el concepto de cuadrado de un binomio y resolver ese producto de esta forma. ¿Qué me dice el cuadrado de un binomio? Me dice que si tengo un producto que cumple con esta estructura, voy a tomar cada uno de los términos que se encuentra afectado por esa potencia, lo voy a considerar como un elemento. Lo que voy a armar es una suma de tres términos, en donde el primer término va a ser el primer elemento elevado al cuadrado, el segundo término va a ser dos veces el producto entre los dos elementos, entre x y entre a, lo voy a hacer dos veces el producto entre los dos elementos, y el último término es ese a elevado al cuadrado, ese segundo elemento elevado al cuadrado. Este cuadrado de un binomio se cumple cualquiera sean los valores de x y de a. Es decir, si acá tuviese, en lugar de x, tuviese un número o alguna otra letra, y lo mismo de este lado, al considerarlo como elementos, al resolver el cuadrado de un binomio, puedo aplicar este concepto y
no va a hacer falta que resuelva efectivamente esa multiplicación. Lo mismo sucede cuando tengo un caso o un producto que tiene esta estructura, es decir, es similar al anterior, lo único que cambia es que estos elementos, en lugar de estar sumando, como es en este caso, están restando. Lo único que me va a cambiar es que va a ser una suma y una resta, en donde el primer término es el primer elemento al cuadrado, el segundo término es dos veces, con signo negativo, dos veces el producto entre los dos elementos, y el último término es el segundo elemento elevado al cuadrado. Ese sería el concepto de cuadrado de un binomio. Otro producto notable que vamos a ver es el producto de una suma y una diferencia. El producto de una suma y una diferencia se da cuando tengo una multiplicación que tiene esta estructura. Fíjense que tengo un producto de dos factores en donde los elementos que tengo en ambos factores son iguales, con la diferencia de que en un primer factor esos elementos se están sumando y en el segundo factor esos elementos están restando. Pero en sí los elementos que tengo en cada uno de los factores son iguales. Cuando un producto cumple con esta estructura, puedo aplicar este concepto de producto notable, el producto de una suma y una diferencia, y va a ser igual al primer elemento de cualquiera de los dos factores, porque son iguales, elevado al cuadrado menos el segundo elemento, que también es igual para los dos factores, elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a sacar? ¿Tiene alguna consulta? No, Fíjense ahí donde les dice comprobar analíticamente. ¿Cómo hago para comprobar analíticamente esta igualdad? Comprobar analíticamente significa resolver este cuadrado y resolver el producto de esta suma y esta resta. ¿Cómo resolvemos este x más a elevado al cuadrado? Esto es una potencia, en donde la base tengo la suma de dos términos. La potencia me indica que yo tengo que hacer la multiplicación de la base tantas veces me indique el número del exponente. En este caso es 2. O sea que yo lo que tengo que hacer es multiplicar la base dos veces. Voy a hacer x más a por x más a. Y luego, para poder resolver ese producto, vamos a tener que aplicar propiedad distributiva. Una vez que yo aplico propiedad distributiva, cuando resuelva eso, me va a dar como resultado esto que tienen acá en el, como forma de resolver el cuadrado en binomio. Les va a dar el x al cuadrado más 2a por x más a al cuadrado. Lo mismo cuando hagan lo del producto de una suma y una diferencia. Perdón. ¿De dónde surge que el producto de x más a por x menos a sea igual a x al cuadrado menos a al cuadrado? Surge de resolver este producto aplicando propiedad distributiva. ¿Cómo aplicábamos la propiedad distributiva? Era el primer término multiplicaba a los dos segundos términos del otro factor. Entonces sería x por x y después hacer x por a. Y después hacemos a por x y a por a. Una vez que nosotros resolvamos eso, como resultado obtenemos el x al cuadrado menos al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo que quieran que recordemos, que volvamos a repasar o seguimos adelante? Como ustedes deseen. Todo bien. O sea, ¿me podrían hacer como un ejemplo con números? O sea, me salía mejor con un ejemplo para entenderlo. Sí, sí. Un ejemplo podría ser, eh,
lo que tengo es un cuadrado de un binomio. ¿Por qué? Porque si me fijo con la estructura que cumple el cuadrado de un binomio, tengo un elemento que suma a otro elemento y esa suma está afectada por una potencia al cuadrado. Acá tengo un elemento que es el 3, otro elemento que es x, una suma y esa potencia del cuadrado. Si quiero resolverlo, como había mencionado la profe recién, podría resolver el producto, es decir, podría ser 3 más x por 3 más x, que sería lo que simboliza esa potencia, es decir, tengo dos veces multiplicando la base. Podría resolver esto haciendo el 3 por 3, después el 3 por x, y después hago el x por 3 y después el x por x. O podría aplicar el concepto de cuadrado de un binomio. Si opto por aplicar el concepto de cuadrado de un binomio, ¿qué me dice cómo se resuelve ese cuadrado de un binomio? Voy a calcular tres términos. El primer término es el primer elemento, S3, elevado al cuadrado, es decir, voy a tener 3 elevado al cuadrado. El segundo término, perdón, es dos veces el producto entre los dos elementos, es decir, dos veces el producto entre el primer elemento y el segundo elemento. Y el tercer término es ese segundo elemento, que es x, elevado al cuadrado. Ahí apliqué el concepto de cuadrado de un binomio. Ahora bien, ¿puedo simplificar un poco más esta expresión? ¿Puedo hacer alguna operación que esté acá? Es decir, El hay 3 algo más que elevado puedo al resolver. cuadrado. Este 3 al cuadrado, ¿qué puedo hacer? Lo resuelvo, Te da 9. te dan 9, es decir, 3 por 3, 9. Ese primer término da 9. En el segundo término, ¿puedo hacer algo, resolver algo? Multiplicar el 2 Te con da el 3. 6. Exactamente. Puedo hacer el producto entre los dos coeficientes, me queda 6, x. Y en el último término, ¿puedo hacer algo? No, No, no se puede hacer nada. No, me quedaría x al cuadrado. Exactamente. Entonces, fíjense que lo que busca el concepto de cuadrado de un binomio es, si identifico un producto que cumple con esa estructura, sin tener que hacer efectivamente, sin tener que resolver efectivamente ese producto, puedo aplicar este concepto y de manera más sencilla obtengo el resultado final. ¿Está bien? Lo mismo ocurre en este caso y lo mismo ocurre acá. Ya lo vamos a ver en algunos prácticos que vamos a resolver ahora, ya vamos a ver bien y aplicar estos dos conceptos. Ahora bien, ese concepto se refiere al de productos notables. Otro concepto que vamos a ver hoy es el de reglas de factorización. ¿Qué es la factorización? La factorización consiste en descomponer una expresión algebraica, descomponer en distintos factores. Es decir, descomponer una expresión algebraica en distintos factores que van a estar unidos por un producto. Las reglas de factorización son aquellas reglas que nos permiten pasar de una expresión algebraica que tengamos, nos permite pasar a tener distintos factores en las que se descompone esa expresión algebraica. Una regla de factorización es el factor común, a lo mejor ya lo sintieron nombrar. ¿Qué nos dice el factor común? Fíjense que yo tengo de un lado de la igualdad, es una igualdad, en donde tengo de un lado una expresión algebraica. Es decir, tengo combinaciones de números y letras. ¿De qué tipo sería esta expresión algebraica? ¿Es racional, irracional, entera, fraccionaria? ¿Qué me dicen? racional. Es racional, muy bien. Y dentro de los Entera. racionales que tenía entera, exactamente. Dentro de los racionales que tenía expresiones algebraicas
enteras o fraccionarias, esta es una expresión algebraica racional entera. Lo que busca esta regla de factorización es descomponer esta expresión en un producto, en distintos factores. Lo que busca hacer esta regla es identificar en cada término un factor que es igual. En este caso es el A. Fíjense que en cada término yo tengo el A que es igual y el X y acá el Y que son distintos. Es decir, tengo un factor. Lo que hace el factor común es descompongo y saco ese elemento común que tienen los dos términos, lo saco como un factor independiente, es decir, fíjense que lo transformo en esta suma, acá la operación principal es una suma, la transformo en un producto en donde un factor es justamente ese factor que es igual en los distintos términos. Y el otro factor es la operación, el otro factor es la misma expresión, pero sin ese factor común. Es decir, acá el elemento que es igual en cada término es el A. Entonces, ese A lo voy a va a pasar a formar parte de un único factor, un factor independiente. Y el otro factor va a estar compuesto por esta suma, en donde ya le saqué ese elemento que tienen igual de los dos términos. Es decir, en este término que tengo acá, el A lo saco como un factor independiente y me va a quedar únicamente el X, que es el X que tengo en este primer término. Y en este segundo término, el A, que es el factor que saqué como un factor independiente, no lo voy a tener más y me va a quedar el otro factor que es distinto y por lo tanto me va a quedar acá el I. Ese concepto sería el de factor común, es una regla de factorización, es decir, permite transformar esa suma en un producto. También este concepto se puede aplicar en grupos. ¿Qué significa el factor común en grupos? Significa que si tengo más de un término, es decir, tengo una suma o resta en donde hay más de dos términos, puedo agrupar esos términos de manera conveniente, analizando en cuáles de ellos existen elementos que son comunes o iguales y en cuáles existen elementos que difieren con lo que había considerado antes, pero son iguales que otros. Es decir, tengo distintos términos que están sumando en este caso, podrían estar restando, y tengo en algunos términos, como pueden ser en estos dos, fíjense que coincide o tienen igual el A, que no lo tienen los otros dos términos. Ahora, si considero este término con este término, fíjense que tengo como factor igual el C, este término, el primero con el tercer término. Si analizo o si agrupo los últimos dos términos, puedo ver que el B es igual. O si analizo el segundo término con el último, el D, si me fijo, es un elemento que es igual en los dos. Entonces, ¿de qué consiste esta regla de factorización? Consiste en unir aquellos términos o agrupar aquellos términos en donde puedo identificar algunos elementos que son iguales y aplico lo que es el factor común a esos términos. Y después, a los demás términos también los asocio con términos en donde tengo elementos que son iguales y aplico nuevamente el concepto de factor común. Si vemos en este caso y supongamos que tomamos o agrupamos estos dos primeros términos, ¿cuáles son los elementos que son comunes a los dos términos? El A, A y Sí. X. A y X, exactamente. Tengo el A y el X que lo tengo en los dos términos. Entonces, ¿qué me dice el factor común? A lo que tenemos como elemento igual, lo escribo como un factor independiente. Entonces, al A y el X lo voy a escribir acá como un factor independiente. Ahora bien, ¿por qué acá tendría este al cuadrado? ¿Por qué acá tengo X al cuadrado? ¿Qué me dicen? Porque se repite con el ACX elevado a la 3. Sí, fíjense que Claro. acá sería como escribir. Si escribo esta potencia,
Si reescribo Me esta potencia sobraría un como un producto, tendría A por C por X por X por X, 3 veces X. Ujú. Y acá tendría A por D por X por X, 2 veces X. Entonces, ¿qué tendría en común? El A lo tengo en 2X. común. Y Las acá, 2X. acá 3X y acá tendría 2X. Entonces, en común tengo 2. Sí, Por eso escribo X al cuadrado acá. X. Ujú. Ahora bien, eso lo saco. Perdón, o dicho de otra forma, o sea, nosotros que tenemos, como les dice acá el profe, tenemos común el A y la X, ¿sí? Entonces, de las X, lo que tengo que elegir siempre es la del menor exponente. Porque ¿qué operación van a hacer ustedes cuando tengan que hacer factor común? O sea, ¿qué operación hacen o qué cálculo hacen cuando sacan factor común? Los iguales. Cuando nosotros tenemos que hacer esta operación, vamos a hacer el primer término, A por C por X al cubo, dividido el A por X al cuadrado. Y como resultado me va a quedar el C por X. Ya ahora el profe les va a explicar. Pero si nosotros elegimos de las dos X la que tenga el exponente más grande, esa división no va a ser posible. Por eso, si yo tengo esos términos comunes, siempre tengo que elegir como factor común, o sea, como término a factorizar, el que tenga el menor exponente, ¿sí? Para poder realizar el cálculo. ¿Estamos? Bien, volviendo a estos dos términos, ya identificamos que los elementos comunes es el A y el X al cuadrado. Entonces, aplicando este concepto de factor común, lo escribo o lo represento como un factor independiente. ¿Cuál va a ser el otro factor? Va a ser esta operación que tengo acá, sin esos elementos que tenía iguales. En este primer término, si yo ya saqué como un factor independiente el A y saqué 2X, ¿qué me va a quedar para incluir en el segundo factor? ¿Qué no saqué como factor común? El C y una X. El C. Por Y eso acá una me queda X. exactamente, el C y una X. Claro. Por eso acá me queda el C por X. Y ahora del segundo término, saqué como factor independiente, saqué una A y saqué 2X. ¿Qué me queda sin pasar al factor independiente? El D, que no es común al otro término que tenía acá. Como no es común, lo dejo como segundo factor acá sumando. ¿Quedó claro eso? Sí. Ahora bien, el factor común en grupos implica que asocié convenientemente estos dos términos porque tenían algunos elementos en común y también voy a asociar estos dos términos porque también puedo identificar elementos en común. ¿Cuáles serían esos elementos en común? La B. La B. A ver, La B, exactamente. Entonces, ese elemento en común lo saco acá como un factor independiente y el otro factor de ese producto va a ser los CX elementos, más D. exactamente, los elementos, esa misma suma, sin considerar ese elemento que es igual, que sería en este caso CX y el D, más D, Ujú. que es el factor que tengo acá. Ahora bien, fíjense, transformé esta expresión algebraica, la transformé en una suma de dos productos. Es decir, todavía no terminé de factorizar, porque la factorización implica transformar esta expresión algebraica en un producto, en distintos factores. Entonces, ¿notan algo en esta expresión que tengo acá? Fíjense, tengo una suma de dos productos. ¿Y qué pasa con los factores de esos productos? CX más D. Son los dos iguales. Exactamente, fíjense que tengo una suma, o sea, es decir, tendría dos términos, y en cada término tengo
este factor que es igual al factor que tiene este término acá, el cx más b. Es decir, son dos factores iguales. Entonces, ¿qué podría aplicar acá? Cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, si venimos acá, fíjense que lo que tengo es un producto. Es decir, yo tengo una estructura, una expresión que tiene esa estructura, en donde la operación que tengo acá es una potencia o que también lo podría escribir como un producto. Si me vengo acá, ¿qué tengo acá como operación en realidad? Una suma, fíjense. Entonces no podría aplicar el concepto de cuadrado de un binomio. ¿No Porque sería de forma distributiva? Podría ser. sí, es decir, podría distribuir ese ax al cuadrado, lo distribuyo a cada uno de los términos, ese b también lo distribuyo acá. Pero fíjense, al ser iguales, estos dos factores, lo que podría hacer es aplicar este factor común. Fíjense que tengo acá una suma y acá tengo una suma. ¿Una suma de qué acá? De un producto. Acá tengo una suma de un producto. ¿Y qué pasa en cada término? Tengo un factor que es igual a un factor que tengo en el otro término. ¿Qué es lo que pasa acá? Tengo acá un factor que es igual a este factor que tengo en este término. Entonces podría aplicar este concepto de factor común. ¿Cuál sería ese factor común o el elemento que es igual en los dos términos? Sería justamente este cx más Sí. b. Cx más d. Exactamente. Entonces, ese cx más d que es igual en los dos términos, lo saco como un factor independiente y a la suma, a esa suma la voy a reescribir sin considerar ese factor que saqué como factor independiente. Es decir, me va a quedar la suma de este factor a por x al cuadrado y en este término me va a quedar solamente b. Es decir, aplico factor común a esta expresión y obtengo esta última expresión. Que ahora sí, fíjense que la operación principal acá, ¿cuál pasa a ser? Una multiplicación. Una multiplicación, un producto, que es el objetivo que se busca cuando factorizamos. Siempre a la hora de factorizar, el objetivo es transformar la expresión en un producto de distintos factores. Ustedes, si en ese paso anterior que les indicaba recién Matías, volvían a hacer, o sea, aplicaban la propiedad distributiva del ax al cuadrado por cx más d y después el b por el cx más d, vuelven a la misma expresión original. O sea, vuelven al acx al cubo más a dx al cuadrado más b por c por x más b por d. ¿Sí? Bien, otra regla de factorización es el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto se da cuando tenemos una expresión algebraica de esta forma, que si observan bien, es la misma expresión algebraica que tenemos acá en el cuadrado de un binomio. Pero, ¿por qué acá cambia de nombre? Porque en el caso del producto notable, parto de un producto y lo transformo en una expresión algebraica. En este caso, parto de esa expresión algebraica y lo transformo en un producto. Como lo transformo, tengo que identificar a cada uno de esos elementos y los represento de esta manera, es decir, como el producto de el primer elemento x, que lo identifico acá como elevado al cuadrado y lo identifico acá como un factor. Ese x va a formar parte de un término, el otro término es a, que lo voy a identificar en este último término, elevado al cuadrado, y acá como un factor independiente, y a esa suma le elevo al cuadrado. Lo mismo sucede cuando tengo una expresión de esta forma. Fíjense que es igual a la expresión que tengo en el segundo caso del cuadrado de un binomio. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia? Es que en el caso del cuadrado de un binomio parto de un producto y desarrollando ese concepto de producto notable de cuadrado de un binomio lo transformo en una expresión algebraica y acá lo que hago es partir de esa expresión algebraica y lo transformo como un producto, lo factorizo. Y lo mismo sucede
con el producto de una suma y una diferencia. Si en lugar de partir del producto de una suma y una diferencia y transformarlo en esta resta, si tengo esa resta, es decir, tengo un x al cuadrado menos 1 al cuadrado, y lo factorizo, es decir, lo transformo en un producto de distintos factores, me va a quedar de esta forma. Sería el producto en donde tengo en un factor la suma de los dos elementos y en el otro factor tengo la resta de esos mismos dos elementos. Esos dos conceptos están relacionados. La diferencia surge de que, de dónde parto. Si parto del producto, voy a estar hablando de un producto notable. Si parto de esta expresión, voy a estar hablando de una factorización. Vamos a resolver algunas actividades ahora en donde aplicamos un poco estos conceptos, tanto el concepto que vimos al principio de expresión algebraica y es el concepto de productos notables y de reglas de factorización. Resolviendo la actividad 13, que la consigna nos dice factoriza las siguientes expresiones algebraicas. Al decirnos factoriza las siguientes expresiones algebraicas, vamos a tener que estar aplicando esas reglas de factorización. Supongamos que tenemos esa expresión. ¿Qué regla de factorización de las que vimos recién podría aplicar en este caso? Factor común. Factor común. Sí. ¿Cuál sería? Fíjense que tengo una suma de 3 términos. Para aplicar factor común tengo que identificar en cada uno de esos términos algunos elementos que sean iguales en todos ellos. ¿Qué elementos o cuáles son los elementos que son igual en cada uno de los términos? La I. La I, bien. La I es igual en cada uno de los términos. Por lo tanto, podría sacar esa I como un factor independiente. Voy a transformar esta suma en un producto en donde un factor es esa I, que es el elemento que es igual en cada uno de los términos, y el otro factor va a ser esta misma suma sin considerar ese elemento que es el I. Entonces, en el primer término, ¿qué nos va a quedar? Si saco esa I con un factor independiente, me va a quedar únicamente el 9. Si saco, tengo 24, en el segundo término, tengo 24, y 2 veces I, me va a quedar, saco una de las I, como factor independiente, me va a quedar el 24 por I, más, y en el último término, que tengo 16 por I, saqué una I como factor independiente, entonces me va a quedar el 16 por I al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Tienen alguna consulta de acá? ¿Cómo venimos? Venimos bien. Bien. Ahora, ¿podría aplicar otro concepto acá? ¿Otra regla de factorización? Entre 24 y más 16 y ¿Cuál concepto sería ese? ¿Cuál factor? Lo que aplicamos recién es factor común. Es decir, transformamos eso en un producto aplicando factor común. Ahora, la pregunta es si puedo aplicar alguna otra regla en alguno de los dos factores. Fíjense que acá, ¿qué me quedó? Sí. Acá me quedó un producto en donde un factor es la I sola. Acá no podría aplicar mucho. Pero el segundo factor que me quedó, fíjense que sigue siendo una expresión algebraica. Es decir, tengo una suma o tengo combinaciones entre números y letras, tengo una expresión algebraica. Podría ver si la puedo seguir factorizando. Sí se puede, con diferencia de cuadrados. Con diferencia de cuadrados. Lo que pasa es que ustedes, chicos, tienen que pensar que el término es todo completo, el 9 más 24i más 16i al cuadrado. O sea, yo la operación que vaya a realizar, voy a tener que realizar en todo ese término.
No es que dentro de ese término voy a poder volver a tomar, por ejemplo, el 24i y el 16i al cuadrado solos. O sea, hacer un factor común con esos solos. No. Porque ahora yo ¿qué hice? Factoricé. En la primera expresión tenemos tres términos, ¿sí? Porque recuerden que los signos de las sumas y de las restas separan términos. En ese caso tenemos tres términos. Uno es el 9i, el otro es el 24i al cuadrado y el otro es el 16i al cubo. Cuando nosotros factorizamos y que sacamos factor común y tomamos el i como común a los tres, convertimos esa operación o esa expresión algebraica de tres términos en un producto que tiene dos términos. El i por un lado y el otro lado es el 9 más el 24i más el 16i al cuadrado. Entonces ahora lo que les pregunta el profe es, de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? De factores comunes o productos notables, ver si podemos aplicar alguna de esas reglas en ese término de 9 más 24i más 16i al cuadrado. ¿Diferencias de cuadrados se puede aplicar? Bien, veamos la diferencia de cuadrados. Si me vuelvo para atrás, fíjense que en la diferencia de cuadrados tengo que tener esta expresión, tengo que tener un elemento al cuadrado menos otro elemento al cuadrado. Es decir, este es mi punto de partida para aplicar ese concepto de diferencia de cuadrado. ¿Podrá Sí. ser trinomio cuadrado perfecto? Bien, sí. Yo lo hice también con trinomio cuadrado perfecto. Y si tengo que partir de una expresión que tenga esta estructura. Si me vengo acá a la actividad, acá no tengo un elemento al cuadrado menos otro elemento al cuadrado. Por lo tanto, no cumple con la estructura de partida para aplicar el concepto de diferencia de cuadrado. Podría ver si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Para ver si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué tendría que identificar en cada uno de los términos? X y A. Bien, exactamente. ¿Cuál sería, por ejemplo, el A? El 3. Acá. Tengo que 3 al identificar cuadrado, pero tengo que 9. A. ¿Cuál sería? El 9, que lo reescribís como 3 al cuadrado. Bien, exactamente. Fíjese que de este 9 podría obtener lo que es el A, pero el A tiene que estar elevado al cuadrado en la expresión. Entonces, debería reescribir este 9 como una potencia del cuadrado para poder saber cuál es efectivamente ese A. Si reescribo ese 9 como 3 al cuadrado, ahí me queda claro que el A es el 3. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué otro elemento tendría que El encontrar? 24 yo lo escribí como 3 por 8 por ahí. Bien, 3 por 8 por I. Lo podría escribir como 3 por 8 por I. Pero, veamos qué condición tiene que cumplir ese segundo término. Ese segundo término tiene que ser 2 veces el producto del A y el X. 2 veces el producto del A y del X. Ese 2 tiene que aparecer en algún lado. Ya conozco cuál es el A. El A dijimos que es 3. Entonces 3 por 2 por X me tendría que dar este 24i. ¿Están de acuerdo? 2 por 2 entonces. Lo vamos a hacer acá. Fíjense que lo que yo tengo es para escribir el primer elemento que es 3 al cuadrado. Ahora necesito el 2 por el 3 por el X. Es A 4. ver, este 3, el 2 viene de la expresión algebraica. El 3 viene de que encontré cuál era el A. Y tengo que encontrar ahora un X que Es 4. multiplicado por 2 por 3 me dé
24i, ¿o no? Claro. Sí, este segundo término que estoy escribiendo acá, 2 por 3 por x, tiene que ser igual a 24i. Ujú. Entonces, lo que me estaría faltando acá encontrar es el x. ¿Cómo obtengo el x? ¿O dónde lo encuentro en esta expresión que tengo? Con un 4. El x en realidad lo tendría que ver acá, en ese segundo elemento. Si me vengo acá a la expresión, ¿cómo es el trinomio cuadrado perfecto? El x está elevado al cuadrado. Es el elemento elevado al cuadrado. Entonces me vengo acá y tendré que ver de acá cuál es ese elemento que está elevado al cuadrado. Tengo acá 16i al cuadrado. Ahí piensen que el elemento es una constante, que es un número, por una parte que es la letra. ¿Sí? Ese producto. Y esos dos valores son los que van a estar elevados al cuadrado. Entonces ahí voy a tener que pensar qué número elevado al cuadrado me da 16 para sacar ese coeficiente que acompaña a la variable. ¿Sí? ¿Sería el 2? Exacto. ¿No es 4i eso? Y el 4. 4 por i al cuadrado. 4 por i, digamos. Fíjense, como mencionó el profe recién, yo necesito que tanto este valor como la variable estén elevados al cuadrado. La variable, en realidad, ya la tengo acá elevada al cuadrado. Lo que me estaría faltando es reescribir ese 16, esa constante, como un número elevado al cuadrado. ¿Cómo podría reescribir ese 16 como una potencia 4 elevada al cuadrado. cuadrado? Exactamente, fíjense, si yo escribo 4 al cuadrado, ahora tengo el 4 elevado al cuadrado por i elevado al cuadrado. Acá, ¿qué podría aplicar? Esto creo que lo vieron el lunes, en la clase del lunes. ¿Qué propiedad podría aplicar? La distributiva. Bien, en realidad, la inversa de la distributiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo, me dice que yo tendré que tener esto así. Es decir, si tengo el 4i elevado al cuadrado, como tengo en la base un producto, puedo afectar o distribuir ese exponente, lo puedo distribuir en los dos factores, que es lo que tenía antes. Si hago esa distribución en los dos factores, de esta expresión llego a la expresión del 16i al cuadrado que tengo acá. ¿Quedó claro eso? Es decir, este 4 por i al cuadrado es una forma de expresar este 16i al cuadrado. ¿Cómo paso de este 4i al cuadrado al 16? Distribuyo ese exponente y acá me va a quedar i al cuadrado, acá me va a quedar 4 al cuadrado, resolviendo ese 4 al cuadrado, yo llego al 16i al cuadrado que tengo acá. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que la expresión del trinomio cuadrado perfecto, lo que me dice es que el x es la base de esa potencia elevada al cuadrado. Es decir, tengo una potencia elevada al cuadrado y el x es la base. Por lo tanto, ¿cuál es la base de esta potencia elevada al cuadrado? 4. En 4i, ¿no? Bien, 4i. Fíjense que la potencia está afectando tanto al 4 como al i. Entonces, ese x en realidad es 4i. ¿Bien? Es decir, el x que no sabía cuál era acá, puedo encontrar analizando este último término, porque yo sé, el a lo encuentro en el primer o en el último término, en cualquiera de los dos. Y el x también, lo puedo encontrar o en el primer o en el último término. Ahora, ¿qué tendría que verificar? Que este producto, el 2 por 3 por 4i, sea igual al 24i que tengo acá. Y es igual que me dicen, si resuelvo esto, 2 por 3 por 4, Sí, es 24. Sí, igual.
Sí, da 24. Exactamente, 24 y entonces, fíjense que cumple con la estructura de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Está bien? Todo esto que hice es para verificar si cumple la estructura del trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, para resolver ese trinomio cuadrado perfecto, ¿qué pasa? Voy a afectar una potencia al cuadrado y la base va a ser la suma de x más el a. Entonces, me vengo acá, ¿cuál era el x? Voy a hacer una potencia al cuadrado de el x más el a. ¿Cuál era el x? 4i más 3. 4i más el a, que el a era 3. Entonces, de esta forma, fíjense, apliqué el concepto de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si me vengo acá, ¿qué reescribí yo o qué factoricé? Factoricé únicamente este factor que tengo acá, el 9 más el 24i más el 16i al cuadrado. Ese i que lo había dejado como factor independiente, no le hice nada, no lo toqué. Por lo tanto, ese i que era factor independiente lo dejo como está. Y sí voy a reescribir esa expresión que tenía acá, a la que le apliqué la regla de factorización del trinomio cuadrado perfecto, y lo voy a reescribir por lo que obtuve acá, que es 4i más 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Acá fíjense que ya, si analizo, tengo un producto de tres factores, en donde un factor es i, y después los otros dos factores son estos dos, es el 4i más 3 que tengo acá, y ya a lo que tengo adentro no podría aplicar ninguna otra regla de factorización. Es decir, yo llegué a la forma más simplificada posible para factorizar. ¿Queda alguna consulta de esta actividad? No, bien. Bien, veamos la actividad 14. La actividad 14 nos dice como consigna desarrolla factoriza según corresponda. Significa que tenemos que analizar. El desarrollo significa que si identificamos un producto notable, lo resolvamos. Y factoriza significa que si identificamos una expresión algebraica, le apliquemos alguna regla de factorización. Vemos este inciso D. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Tengo algo más parecido a un producto notable para desarrollar o tengo algo más parecido a una expresión para factorizar? Para factorizar. Para factorizar, bien. ¿Por qué? Porque el concepto de producto notable me dice que tengo que partir de un producto. Acá ya veo que la operación principal es una resta, por lo tanto, podría descartar de esa forma que se trata de un producto notable, por lo tanto voy a aplicar regla de factorización. ¿Qué regla podría aplicar acá para factorizar esto? Es decir, para transformar esa resta en un producto. Factor común. Factor común, sí. ¿Cuál sería el factor común? 16x cuadrado. Identificar cada uno de los términos algún o algunos elementos comunes. ¿Cuál sería, perdón? 16x cuadrado. Bien, el 16x al cuadrado podría ser 1. Vengo acá. Lo escribo.
podría decir que tengo como elemento común el 16x al cuadrado. El 16 lo tengo en los dos términos y el x también lo tengo en los dos términos. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que lo puedo escribir como un factor independiente a eso que tienen en común. Y el otro factor, ¿a qué va a ser igual? A esa misma resta, sin este factor que saqué como independiente. Si a este 16x a la 4 le quito el 16x al cuadrado, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado. X al cuadrado, exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y si de este factor 16x al cuadrado le saco ese 16x al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Menos 1. 1, exactamente. Es decir, acá podría suponer que tengo todo eso está multiplicando por 1. Sí. Si supongo que implícitamente, en realidad no estaba explícitamente recién, pero que si implícitamente puedo suponer que está multiplicado por 1 y le saqué este 16x al cuadrado como factor común, me va a quedar ese 1, que es lo que me va a quedar para el segundo factor. ¿Está bien? Sí. O bien otra forma de pensarlo es como yo les decía, o sea, ¿qué es la operación que hacen ustedes? Ustedes toman ese término 16x cuadrado y lo dividen por 16x cuadrado. Entonces, un número dividido ese mismo número siempre nos va a dar 1. Bien. Ahora aplicamos factor común acá. Transforme esa resta en un producto. Si considero ahora los factores por separado, ya no como un producto, sino cada factor de manera independiente. En este factor, ¿podría aplicar alguna otra regla de factorización? Factor común 4x. Sí, podría ser, pero fíjense que el factor común, ¿de dónde parte? Y si no, transformar el 16 en un 4 al cuadrado. Sería una forma de reescribirlo, pero fíjense que el factor común parte de ¿qué operación principal? Acá. ¿Cuál sería la operación principal? Una suma. Una suma. Una suma. Es decir, para aplicar factor común necesito tener una suma de dos productos. Cada término es un producto. Vengo acá. Acá tengo una suma como operación principal. No, tenemos una multiplicación. Exactamente, tengo un producto. Por lo tanto, lo que me dijeron recién es correcto. Es decir, yo esto lo podría escribir como 4x por 4x. Es correcto, pero no sería aplicar el concepto de factor común. Es una forma de reescribir este producto de otra forma, pero no aplicar el concepto de factor común. Entonces, de este lado ya no podría aplicar más reglas de factorización. En este factor, si lo considero de manera independiente, ¿podría aplicar algún concepto, alguna regla de factorización? No, porque no hay una suma, sino una resta. No es una diferencia Podemos de hacer cuadrado. diferencias de cuadrados. Bien, fíjense que acá, factor común, en realidad esta suma también puede ser resta. Esta suma en cuanto a factor común puede ser resta. Fíjense que recién acá teníamos una resta y aplicamos factor común. ¿Qué pasa? ¿Por qué no acá? En realidad acá no puedo aplicar factor común. Porque tengo una resta, pero en cada término no tengo un elemento igual. Es decir, acá tengo x al cuadrado y acá tengo 1. Como no son iguales, no puedo aplicar factor común. Pero podría ver si... Sí. Diferencia de cuadrado, ¿se puede aplicar ahí?
en el x cuadrado menos 1. Exactamente, fíjense que trinomio cuadrado perfecto también tengo que partir de una suma de 3 términos. Y yo tengo, que acá puede ser una resta, pero tengo que tener los 3 términos. Y acá tengo solamente 2. Por lo tanto, tampoco podría aplicar esa regla. Pero en diferencia de cuadrados, sí. Si lo veo, tengo una resta de 2 elementos que están elevados al cuadrado. Me vengo acá, tengo una resta, este elemento está elevado al cuadrado. Y este elemento, que es el 1, ¿lo podría reescribir como algo elevado al cuadrado? No, porque siempre 1 te al va a dar cuadrado. 1. Sí, porque 1 Bien, por sí, 1 lo es podría 1. reescribir como un 1 al cuadrado. Si resuelvo el 1 al cuadrado, ¿qué me da? Positivo. Era lo mismo que tenía antes. Es decir, si resuelvo el 1 al cuadrado, me va a quedar el mismo 1 que tenía antes de aplicarle el cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, entonces, lo voy a hacer en otro lado. Entonces, identifiqué que se trata de una diferencia de cuadrados. Así voy a aplicar esa regla de factorización. ¿Qué me dice esa regla? ¿Qué tendría que hacer? X más A por X menos A. Bien, lo transformo en el producto de una suma y una diferencia. Es decir, voy a transformar eso en un producto de una suma y una diferencia, en donde cuál es el elemento, cuál es el X y cuál es el A. El X es el X. El El X A es es el el 1. X y el A es Sí, 1, es exactamente. 1. Entonces, Más voy 1 a tener un producto, sí, y el otro X menos 1. exactamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, si ahora esto que calculé acá, que factoricé acá, lo vuelvo a reescribir en esta expresión original que tenía acá, en este primer factor no le hice nada porque no podría aplicar nada, por lo tanto, queda como está. Y el segundo factor, todo este factor, fíjense que es igual que este y es igual que todo esto. Entonces, todo eso que tengo ahí, lo voy a reemplazar acá. En definitiva, este producto Ujú. se transformó ahora en este otro producto. Sí. Sí. Lo que me queda por analizar ahora es si, acá ya habíamos dicho que uno podía aplicar más reglas de factorización, pero acá y acá, ¿podría aplicar alguna otra regla en estos dos factores? Creo que no. No, Producto de ya, una suma y diferencia. sí, en realidad fíjense que acá lo que hice fue diferencia de cuadrados, lo transformo en un producto de una suma y una diferencia, que es lo que tengo acá. Si aplico ese concepto, que no es regla de factorización, es un producto notable, si lo aplico, ¿qué voy a hacer? Voy a volver acá atrás, voy a volver a esto que tenía antes. Por lo tanto, podría afirmar entonces que no puedo aplicar ninguna otra regla de factorización, por lo tanto ya llegué a la expresión más simple, más simplificada. ¿Queda alguna consulta acá? ¿No No, se va no. entendiendo está todo, bien. chicos? Sí, sí. 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 Fíjense algo de este caso. Vuelvo acá. Podría haber aplicado, antes de aplicar acá, apliqué factor común y después producto, diferencia de cuadrados. Acá, ¿podría haber aplicado diferencia de cuadrados? Es decir, tengo una resta de dos elementos. La diferencia de cuadrados me dice que tengo que tener acá
un x elevado al cuadrado y acá tengo que tener un a elevado al cuadrado. ¿No tendrías que haber pasado el 16x al 4 como 4x al cuadrado? Bien. Explícitamente acá no veo una diferencia de cuadrados, pero ¿qué pasa si reescribo cada uno de los términos? Si ese 16 lo transformo en un 4 al cuadrado, y este 16 también, lo transformo en un 4 al cuadrado. Vamos a este último término que es la misma propiedad que aplicamos recién. Sí, sí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué propiedad podría aplicar? Era la inversa de la propiedad ¿La distributiva diferencia que me cuadrada? decía. Sí, sí, el objetivo es aplicar diferencia del cuadrado. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy reescribiendo, voy a ver cómo estaba, estoy reescribiendo esa recta que tengo acá, la estoy reescribiendo para identificar el x y el a de la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque la diferencia de cuadrados me dice, yo tengo que tener un x elevado al cuadrado y un a elevado al cuadrado. A simple vista todavía no puedo saber cuál es el x y cuál es el a. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es reescribir para poder identificar dentro de la expresión ese x y ese a. Lo que hicimos fue representar el 16 como 4 al cuadrado. Sí. Acá ¿qué podría aplicar? Factor común. Tengo un producto en donde acá el exponente es igual. Sí. ¿Qué podría hacer? Podría aplicar es la inversa de la propiedad distributiva, es decir, fíjense que esto que tengo acá es lo mismo que tenía antes. En donde si distribuyo ese exponente, como tengo un producto en la base, lo puedo distribuir a cada uno de los dos factores y me va a quedar x al cuadrado acá y 4 al cuadrado acá. Si resuelvo ese 4 al cuadrado, voy a tener 16x al cuadrado, que es lo mismo que tengo acá. ¿Están de acuerdo? Es decir, esto que tengo acá, ese término, es igual, pero reescrito distinto, que esto que tengo acá. ¿Lo ven eso? Sí. Bien. Entonces, acá ahora sí tengo un elemento, una base elevado al cuadrado, que podría llamar, en este caso, A. Ahora me vengo a este término, tendría que identificar otro elemento elevado al cuadrado al que voy a llamar X. ¿Está bien? ¿Cómo podría reescribir esto para tener ese elemento elevado al cuadrado? Es decir, esto lo tengo que reescribir de forma tal de que me quede algo así, algo acá elevado al cuadrado. Acá podría aplicar la misma propiedad que apliqué acá. ¿Qué hice acá? Tenía en el 4, tanto en el 4 como en el x, tenía el 2 como exponente. Claro. Entonces lo saqué fuera. Y después 4x como base. Acá, ¿qué pasa con los exponentes? Acá tengo un 2 y acá Son tengo un distintos. 4. Sí. Son distintos. ¿Podría reescribirlo de alguna forma de que sean iguales? Es decir, acá No tengo sé. 4 al cuadrado. ¿Podría reescribir este x a la 4 de forma tal que me quede algo elevado al cuadrado? Y la x al cuadrado entre paréntesis al cuadrado. Exactamente. Podría aplicar la propiedad que me dice que x al cuadrado le doy vuelta, tengo x al cuadrado. Sí, este x al cuadrado elevado al cuadrado es lo mismo que decir x a la 4. ¿Por qué? Claro. Esta es una propiedad de la potencia en donde si tengo esta situación, ¿qué pasa con los exponentes?
Se multiplican. Multiplican. Se multiplican, entonces 2 por 2 me va a quedar esa misma base elevado a la 4, que es lo mismo que tengo acá, x a la 4. Sí. Es decir, es una forma de expresarlo. Y ahora sí, podría aplicar esto mismo que apliqué acá. Fíjense que acá tengo el cuadrado y acá también tengo el cuadrado. Por lo tanto, lo podría sacar Sí. fuera como una única potencia Claro. y me queda el producto de las dos bases. Es decir, podría escribirlo así. Me saco la potencia, ese cuadrado lo saco fuera y me queda el producto de las dos bases. ¿Están de acuerdo? Sí, pero queda el 4x elevado al cuadrado igual, entre paréntesis. Sí, sí. Porque fíjense, partamos de acá. Si queremos controlar y ver que si es lo mismo que esto, podemos resolverlo. Sí, ¿Cómo lo resuelvo? Lo primero que debería hacer es ese exponente lo distribuyo para los dos factores. sí, Si hago sí. 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? Sí, 16, sí, es verdad. 16, que es lo que tengo acá. Y ahora, si Ujú. hago x al cuadrado elevado al cuadrado, me queda Claro. x al 4. Es decir, para saber si esto lo hice bien, podría resolverlo y ver si obtengo lo mismo que tengo acá. Sí. Bien. En definitiva, logré reescribir esta expresión que tengo acá. Logré reescribirlo como una diferencia de cuadrados y puedo identificar, ahora sí fácilmente, cuál es el x y cuál es el a. El X es el primer. El Ese. x sería toda esta base, 4x Sí, al cuadrado. Y el a sería esta base que tengo acá, 4x. claro. Entonces, si aplico diferencia de cuadrados, ya habiendo identificado cuál es el x y cuál es el a, ¿cómo me va a quedar? ¿En qué se transforma la diferencia de cuadrados? En unas. En una multiplicación. Exactamente. Se Claro. transforma esto que lo mismo que hicimos acá, acá tenemos diferencia de cuadrados, se transforma en un producto de una suma y una diferencia. Entonces, se transforma en un producto, acá voy a tener una suma de que del x más el a, ¿cuál era el x? 4x elevado al Cuadrado. cubo Exactamente, al cuadrado, 4x sí. era el a. Más 4x. Bien. Y acá, 4x elevado al cuadrado menos 4x. Claro. exactamente. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? ¿Queda alguna consulta? Sí, se entendió. Bien. Ahora bien, a partir de esta acción, la reescribí para aplicar la diferencia de cuadrados, apliqué el concepto de la regla de factorización de diferencia de cuadrados. Ahora, transformé esa resta, la transformé en un producto. Considerando ahora cada factor por separado, ¿podría aplicar alguna otra regla? Factor común en grupo. Sí. Ahora vamos a considerar cada factor de manera independiente. Es decir, por un lado, voy a considerar este factor por un lado. ¿Voy a hacer factor común 4x? Podemos hacer factor común. Bien. Es decir, acá, ¿qué hice acá? Tengo los dos factores, los mismos dos factores, pero los tengo separados. ¿Por qué los voy a considerar de manera independiente y después los voy a reemplazar acá? En este primer factor, me dijeron que puedo aplicar factor común. ¿Cuál sería? El o los 4x. elementos que son iguales en los dos términos. 4x, exactamente. Ese 4x que es igual en los dos términos lo voy a sacar como un factor independiente y ¿qué me va a quedar como el otro factor? Como otro factor. X más 1.
Exactamente, me va a quedar la suma de x más 1. Ujú, ¿Están de acuerdo? sí. Bien. ¿Y acá qué podría ser? También factor común 4x. X menos 1. Bien, podría sacar factor común 4x, una recta, donde en cada término tiene como común el 4 y el x. Lo saco como un factor independiente y el otro factor que me va a quedar. X menos 1. Sí. Entonces, este factor, que es igual a esto, voy a reemplazarlo acá por su igual. Todo esto es igual a este primer factor. Y el segundo factor Ujú, es igual a todo eso, lo voy a poner acá. Ese paréntesis lo podría poner o lo podría borrar. Es decir, todo esto que tengo acá es este primer factor que le apliqué factor común. Y todo esto que tengo acá es el segundo factor acá que le apliqué también factor común. Ahora bien, ¿podría hacer algo más? Multiplicar los dos 4x. Bien, este 4x, esto es un producto, fíjense que es un producto de 4 factores. ujú. Ese 4x y este 4x los puedo multiplicar y ¿qué me va a dar? Si multiplico 4x por 4x, 8x. 16x cuadrado. 16, 16, perdón. 4, me queda 16, x por x, X. x al al cuadrado, ese factor me va a quedar igual, este factor me va a quedar igual. ¿Está bien? Fíjense que no hay una única regla para poder aplicar esas reglas de factorización. Fíjense que acá primero aplicamos factor común y después aplicamos diferencia de cuadrados, o también podemos aplicar directamente la diferencia de cuadrados acá, y después aplico factor común y el resultado es el mismo. Es decir, no hay una única regla para poder factorizar una expresión. Es necesario ver qué expresión tengo, con qué regla se adecua en cuanto al punto de partida, qué característica tiene la expresión y si coincide o no con alguna de las reglas que tengo acá de factorización. Es decir, estos son todos puntos de partida. Esta expresión, esto y esta diferencia son los puntos de partida. De la expresión que yo tengo como dato, tengo que ver con qué expresión se parece más para ver qué regla puedo aplicar. Pero no hay una única regla, ni tampoco un orden. Pero claro, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, bien. Bien. Vamos a hacer de la actividad 15. La actividad 15 nos dice, como consigna, resuelve las siguientes expresiones algebraicas aplicando cuando sea posible el concepto de productos notables. En el inciso F tenemos esta expresión algebraica en donde ¿cuál es la operación principal que tenemos acá? Una resta. Una recta, muy bien. Una recta de dos términos en donde cada término puedo ver que es un cociente.
Y lo que me pide es resolver esta expresión aplicando cuando sea posible el concepto de productos notables. ¿Podría aplicar acá el concepto de productos notables en algún caso? Sí, la del cuadrado de un binomio. Bien, vamos para acá. El cuadrado de un binomio, fíjense, tengo que tener en realidad como operación principal que fíjense que el mismo nombre lo dice, son productos notables. Parten, este es el punto de partida, este lado de la igualdad, en todos los casos, tanto en productos notables como regla de factorización, es el punto de partida. Tienen que verificar que la expresión que uno tenemos cumple con esta estructura. En el caso del cuadrado de binomio, tengo que verificar que cumple con esta estructura, que sea un producto entre una x y una y elevado al cuadrado. Si me vengo acá al caso que tenemos, tengo un producto entre una x y una elevado al cuadrado. No. No, por lo tanto, no podría aplicar el cuadrado de un binomio, tampoco podría aplicar en realidad el producto de una suma y una diferencia. ¿Por qué? Porque tengo acá como operación la resta, no tengo un producto. Por lo tanto, ¿qué podría hacer para resolver? Voy a resolver la resta. Como no puedo aplicar el concepto de productos notables, no me queda otra que resolver la resta. ¿Cómo se resuelve una resta de fracciones? Diferencia al cuadrado. Sí, es decir, la diferencia de cuadrados, tengo que tener una resta de dos elementos, pero cada elemento tiene que estar elevado al cuadrado. Acá tengo cada uno de los términos elevados al cuadrado para poder identificar no. una x. ¿Ah? No. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es resolver esa resta. Es decir, voy a hacer una resta, tengo dos fracciones que están restándose. ¿Cómo resto o cómo sumo también fracciones? Eso creo que también lo vieron el lunes. Busco un común denominador. Bien, busco un común denominador. Fíjense que creo que lo tenía por acá. Esto es lo que vieron el lunes. Tengo una suma o una resta de dos fracciones. ¿Lo ven? Tengo una suma o una resta de fracciones. ¿Qué hacía? Cuando el denominador es igual, dejo ese denominador común y sumo o resto los numeradores. Cuando el denominador es distinto, ¿qué hacía? Multiplicaba los dos denominadores y sumo o resto los numeradores, pero ¿qué pasa con los numeradores? Al A, que lo tenía sobre B, lo voy a multiplicar por el otro denominador. Y al C, que estaba sobre D, lo voy a multiplicar por el otro denominador. ¿Está bien? Dicho de otra forma, es buscar un denominador común y reescribo las dos fracciones tomando en cuenta ese denominador común. Al reescribirlo, voy a sumar o restar los dos numeradores. ¿Está bien? Esta sería la propiedad que vamos a aplicar ahora. ¿Por qué? Porque fíjense que los denominadores, ¿cómo son? Son distintos. Por lo tanto, ¿cómo resolveríamos esta resta? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa con el denominador? Quedaría x menos 2. X menos 2 es el denominador de esta fracción. Y x menos 2 es el denominador de esta fracción. Fíjense acá, en la propiedad, tengo un denominador b y el otro
D. Lo que hago que es, ¿cuál es el denominador que coloco acá? ¿Surge de dónde? Es el producto de los dos denominadores. Fíjense, es el producto de los dos denominadores. Entonces, si me vengo acá, Sí, como denominador voy a tener el producto de los dos denominadores. ujú, ¿Lo ven? sí, Bien. Eso en cuanto al denominador. Ahora, ¿qué hago con los numeradores? Me vengo acá. Al numerador de la primera fracción lo multiplico por el denominador de la segunda fracción. x menos 2 ¿Está por bien? x menos 2. X menos 2 por X menos 2. Es decir, el numerador de la primera fracción lo multiplico por el denominador de la segunda. X menos Sí. 2 por X menos 2 es lo mismo que decir X menos 2 al cuadrado. Ujú, Y ahora, al numerador de la segunda fracción lo multiplico por el numerador de la primera fracción. sí, X más 2 por X más 2 x menos 2. es X más 2 Sí. al cuadrado. Y Bien. esos dos numeradores los uno con la resta. ¿Por qué? Porque estas dos fracciones están restando. Sí, ¿Se entendió cómo llegamos de esto a esto? Lo que hicimos fue aplicar esta propiedad que tenemos acá. Es decir, resolver la fracción implica buscar un denominador común. Cuando ujú, los denominadores son distintos, un denominador común puede ser multiplicar los dos denominadores y tengo que hacer esta misma operación en los numeradores. Lo que hicimos acá. Ahora bien, fíjense ahora en la expresión que me quedó. ¿Cuál es la operación principal acá? ¿Es esta recta? ¿Es el cociente? ¿Es ese producto? ¿Cuál es la operación principal? la Cociente. resta. Bien, la operación principal es el cociente. Es el cociente. Y fijémonos, en el denominador que encuentro algo, algún producto notable o algún concepto de lo que hayamos visto recién. Acá en el denominador. Producto de una suma y una diferencia. Bien, tengo el producto de una suma y una diferencia. Como me doy cuenta, tengo la operación principal acá en el denominador. Si lo considero de manera independiente, tengo como operación principal un producto en donde cada factor tengo, por un lado, la suma de elementos, de dos elementos, y del otro lado tengo la resta de esos mismos dos elementos. Por lo tanto, cumple con la estructura de ser el producto de una suma y una diferencia. ¿Cómo resuelvo ese producto, cómo desarrollo ese producto de una suma y una diferencia? X al ¿Qué me cuadrado dice? Bien, menos 2 al cuadrado. Bien, exactamente. Es decir, vamos acá. Tengo x menos 2 por x menos 2 es igual a, ¿cómo desarrollo? Es el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. ¿Puedo hacer algo más acá? Puedo resolver Acá el en el 2 al x cuadrado. bien, exactamente. Ese x al cuadrado en realidad no puedo hacer nada, pero el 2 al cuadrado es un número elevado a otro número. Podría resolverlo. 2 al cuadrado me queda
4. 2 por 2, 4. Entonces, en el denominador que tenía esto, si desarrollo este concepto de producto notable, voy a obtener, ¿qué cosa? La diferencia de cuadrados. Fíjense que lo que obtengo es una diferencia de cuadrados. Eso en cuanto al denominador. Y en cuanto al numerador, fíjense, tengo una resta. ¿Encuentro acá en el numerador algún producto notable, algún concepto que hayamos visto hasta ahora? Puedo aplicar en cada uno de los términos el cuadrado de un binomio. Bien, fíjense, considerando los dos términos conjuntamente, en realidad no puedo hacer mucho. ¿Por qué? Porque tienen, a pesar de tener el mismo exponente, tienen distinta base, por lo tanto no son factores comunes. Considerándolos de manera conjunta no podría hacer mucho, pero si lo considero de manera independiente, en los dos casos, tanto en el primer término como en el segundo término, lo que tengo es un cuadrado de un binomio. Por lo tanto, podría desarrollar ese cuadrado de un binomio en los dos casos. Veamos el primer término, el x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo sería? Tengo x menos 2 elevado al cuadrado. Si desarrollo el cuadrado de un binomio, ¿cómo me va a quedar eso? X al cuadrado. Bien, el primer elemento elevado al cuadrado. Más 2 por X por 2. Más Es más, 2 al menos cuadrado. 2. Es menos, es menos. Ah, es menos. No Bien, lo... ojo porque acá tengo un menos. Por lo tanto, Es menos. la regla me dice que va menos 2 veces el producto del primer elemento y el segundo elemento, es decir, 2 veces el producto entre x y 2. Ujú. Y ahora sí más, ¿qué? El segundo producto elevado al cuadrado. El segundo elemento elevado al cuadrado, exactamente. ¿Y acá podría resolver algo? ¿Hacer algo más? Sí, el 2 por 2 quedaría menos 4x y después Bien, el otro queda 4. exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, y ahora otro cuadrado de un binomio que tenía que era x más 2 elevado al cuadrado. Ujú. Si lo desarrollo, ¿cómo va a quedar? X al cuadrado. Más 2 por Y- X por 2. Bien, Claro. más 2 al cuadrado, Más al es decir, me cuadrado. quedaría de esta forma. Sí. Y si aplico lo mismo, si resuelvo lo mismo que hice recién, Ujú. ese lo puedo resolver, me queda 4, y este 2 al cuadrado también lo puedo resolver, que me da 4. Sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que acá esto que tenía acá era una parte del numerador, esto acá era otra parte del numerador, y esto acá Sí. era todo el denominador. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar cada uno de estos elementos por su igual. Ujú. Si me ven acá, me va a quedar. Sí. Y ahora se aplica el factor común en grupo. Bien, fíjense que acá me quedó una resta. Acá que hice, reemplazo esto por su igual. Es decir, todo esto que tengo acá, todo esto que tengo acá es este primer término, y todo esto que tengo acá es este segundo término. Sí. Sí. Es importante este paréntesis porque fíjense que este menos está afectando todo el término. Por lo tanto, cuando yo lo reemplazo por todo esto que es igual que todo esto, ese menos va a estar afectando todo esto. Ujú. Entonces, yo lo represento a través de los paréntesis. Por eso lo encierro entre paréntesis, porque ese menos va a estar afectando todo ese término.
Ahí es como si tuvieran un coeficiente menos 1 multiplicando todo el otro término. Exactamente. ¿Y qué podría hacer acá ahora? Aplicar el factor común en grupos. Sí, pero antes de eso, ¿qué podría hacer? Porque fíjense que tengo... Distributiva el -1 y cambio el signo de todo. Exactamente. Fíjense que si borro esto y separo en términos, tengo un término acá, un término acá, un término acá, y todo esto es un término solo, en realidad. Entonces, si aplico la distributiva de ese -1, lo distribuyo, voy a transformar todo ese término en 3 términos distintos. ¿Están de acuerdo? Me va a quedar así. Es decir, voy a tener... Si aplico el distributivo, lo que va a hacer es cambiar el signo de ese x al cuadrado, va a ser menos x al cuadrado, acá lo voy a transformar en menos 4x y acá en menos 4. Menos 4, sí. Entonces, separo en términos, ahora hago así, y voy a tener todos estos términos. ¿Está bien? Sí. Algo que no vimos recién es que cuando hablamos de monomios, que el monomio que era el monomio se daba cuando teníamos, supongamos, un número multiplicado por una variable de una letra y elevado a un exponente entero o natural. Sí. Y tenemos otro monomio que tenemos 6x al cuadrado, supongamos. Estos dos monomios podemos decir que son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, tienen la misma variable elevado al mismo exponente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Cuando dos monomios son semejantes y están afectados por una suma o una resta, puede ser una suma o una resta, eso se puede resolver. ¿Y cómo se resuelve? La parte literal de los monomios queda como está, sigue siendo igual. Y con la parte de los coeficientes voy a resolver esa operación, es decir, a este coeficiente 7 le voy a sumar 6, que es el otro coeficiente. 7 más 6 es 13. ¿Está bien? Sí. Cuando tengo un monomio semejante, que están sumando o restando, puedo hacer es resolver eso dejando la misma parte literal y resolviendo esa operación con los coeficientes. ¿Por qué menciono eso? Fíjense acá, tengo sumas y restas que podría sumar este x al cuadrado con este menos 4x, hacer esa operación. No. No, porque no son monomios semejantes. Tengo la misma letra, pero no te elevado al mismo exponente. Pero ¿qué pasa, supongamos, con este menos x? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo hago? Es decir, este x al cuadrado es semejante a este x al cuadrado. Es un monomio semejante. Sí, pero ¿Cómo uno es resuelvo positivo y eso? otro es negativo. Bien. Sí, Entonces, suprimen. pero son semejantes, porque tengo la misma parte literal elevado al mismo exponente. Sí. ¿Cómo resuelvo eso? Si lo quiero resolver, y lo hago acá arriba, ¿cómo me va a quedar? Dejo la misma parte literal, x al cuadrado, y hago la operación con los coeficientes. Acá fuese como si tuviese un 1 y acá también un 1. Entonces hago 1 menos 1, ¿cuánto me da? 0. 0x al cuadrado. Por lo tanto, 0 por cualquier valor que tenga x, ¿qué va a pasar? Es 0. Sería 0, exactamente. Entonces, estos dos monomios semejantes los puedo cancelar. Ahora, ¿qué pasa con este 4x y este 4x? Menos 4x. Los sumo. Se suma. Bien, en primer lugar tengo que identificar que son semejantes. Tengo la misma variable elevado al mismo exponente. Para resolver eso tengo que dejar la parte literal como está, el x lo dejo como está, y resuelvo la operación con los coeficientes.
Menos 4. Menos 4. Menos me da? 8. Menos 8x. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, estos dos términos se transformaron en ese menos 8x, que es el que termino Sí. trayendo acá. Ujú. Y ahora, ¿qué me queda por resolver? Este 4 con este 4. ¿Qué puedo Sí. hacer con eso? Pero tengo, al ser 4 positivo y menos 4 negativo, Se se cancela. restan, se cancelan. Se cancela y me queda 0. En definitiva, estos dos términos me dio 0. Estos dos términos me dio menos 8x. Y estos dos términos me dio 0. En definitiva, lo único que me queda es el menos 8x. Sí. Eso me queda en el numerador. Y en el denominador me queda lo que aplica acá, que era el producto de una suma y una diferencia. Lo transforma en una diferencia de cuadrados. Eso es lo que traslado acá como denominador. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguna consulta? No. ¿O alguna duda? No. Bien. Bueno. Yo quería consultar por otra cosa, no Sí. tiene nada que ver con el ejercicio. Es por el QR de la asistencia. Sí, en el chat, Pasa que acá no hay chat. Bueno, y por esperen un WhatsApp. segundito. Si ustedes no tienen duda de la clase, vamos a finalizar la clase. Así yo puedo cortar el video. Seguimos en la reunión y evacuamos las dudas. Bueno.